Vamos a analizar el juicio oral. Lo podemos ubicar en la segunda etapa del proceso penal, es decir, en la etapa del juzgamiento. Lo podemos definir como una modalidad de enjuiciamiento que se desarrollará a través de la palabra verbalizada, en oposición al juicio escrito que se instrumenta a través de la escritura. El juicio oral permite la concreción de distintos principios procesales, como resultan el de oralidad, el de publicidad, el de continuidad, el de la identidad física del juzgador, el de la inmediación y por último el principio de la contradicción. En cuanto a la oralidad, la palabra verbalizada va a ser el medio de comunicación entre el tribunal de juicio y las partes. En relación a la publicidad, el juicio oral permite un conocimiento por parte de la comunidad, de la sociedad, de lo sucedido durante la audiencia de debate a través del acceso del público a la sala de audiencias. Solamente puede ser limitado dicho acceso cuando la publicidad pueda llegar a afectar a la víctima o, por ejemplo, pueda comprometer la seguridad del Estado. A su vez, este principio de publicidad permite concretar uno de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, como es precisamente la publicidad de los actos del Estado, dentro de los cuales quedan comprendidos lógicamente lo del Poder Judicial. A su vez, el juicio oral permite concretar el principio procesal de la continuidad, en el sentido de que dicho juicio oral va a desarrollarse ininterrumpidamente a través de distintas audiencias consecutivas hasta su terminación y solamente puede suspenderse dicho juicio oral en supuestos taxativamente establecidos en la ley procesal penal y por un tiempo determinado, superado el cual se producirá la invalidación del debate. También el juicio oral permite concretar el principio de la identidad física del juzgador, que puede ser definido como aquel que requiere la presencia ininterrumpida durante todo el debate de los jueces que integran el tribunal de juicio. Es decir, que los magistrados que van a dictar la sentencia son los mismos que han tenido que intervenir y participar durante todo el debate, desde su principio hasta su finalización. Esto impide la denominada delegación de funciones propia del sistema escrito. También el juicio oral permite concretar el principio procesal de la inmediación, el cual implica el contacto directo entre el tribunal del juicio con el acusado y los testigos. De esta manera, a través de esa inmediatez, el tribunal de juicio podrá observar la veracidad o la mendacidad con que se manifieste cada testigo, fundamentalmente a partir de lo gestual y de lo vivencial. También el juicio oral permite concretar el principio de contradicción, en el sentido de que hay una verdadera confrontación entre las partes del proceso a través de sus distintos argumentos. La regulación del juicio oral va a depender de si nos encontramos con un código que responda a un modelo de procedimiento mixto o a un modelo acusatorio y adversarial. Así, vemos que la regulación del juicio oral en los códigos que responden a un sistema procesal mixto va a implicar una verdadera vulneración y compromiso de la garantía convencional y constitucional a contar con un juez o tribunal imparcial, que se encuentra consagrada constitucionalmente con jerarquía constitucional en nuestro sistema a partir del artículo 75, inciso 22, ya que el mismo tribunal de juicio, que es aquel que tiene que intervenir durante el debate oral y público, es el que previamente tiene que pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba que se va a producir en dicho debate, con el consecuente conocimiento previo de esos elementos de prueba que luego tienen que producirse y valorarse durante la audiencia de debate. Es decir, que el tribunal de juicio resulta contaminado cuando previamente tiene que resolver sobre la admisibilidad
de aquellos medios de prueba que se van a producir durante el juicio. También la garantía de contar con un juez o tribunal imparcial se ve comprometida en estos códigos que responden al procedimiento mixto, ya que faculta al tribunal de juicio a poder formular preguntas a los testigos durante la audiencia de juicio oral y público, con el compromiso que ello implica para la imparcialidad del tribunal de juicio. Incluso también los códigos que responden al procedimiento mixto autorizan al tribunal de juicio a la reapertura del debate a los fines de producir prueba. Es decir, que una vez que se ha cerrado toda la producción probatoria durante la audiencia de debate, mágicamente los códigos permiten que el mismo tribunal de juicio oficiosamente pueda reabrir el debate y producir prueba, lo cual lógicamente implica un verdadero compromiso a su imparcialidad. En cambio, en los códigos que responden a un modelo acusatorio y adversarial, se preserva en su plenitud la garantía de contar con un juez o tribunal imparcial, ya que, como hemos visto, todo lo referido a la admisibilidad de la prueba que se va a producir durante el juicio oral y público va a ser decidida por el juez de la investigación penal preparatoria. Obviamente, órgano judicial totalmente diferente a aquel que va a encargarse de la etapa del juicio oral, es decir, el tribunal de juicio. Es decir, que se tratan de dos órganos jurisdiccionales totalmente separados. Esto implica que, obviamente, el tribunal de juicio llegue incontaminado al momento de la producción de la prueba y fundamentalmente al momento de su valoración. En este sentido, el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe contiene una disposición procesal expresa en este sentido, respecto de que los integrantes del tribunal de juicio en ningún caso pueden tomar un conocimiento previo de los medios de prueba que pueden valorarse durante el juicio, justamente a los fines de preservar la garantía de contar con un juez o tribunal imparcial. En cuanto a la regulación del juicio oral en el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, podemos observar que el articulado de dicho digesto concretan los principios procesales a los que recién hemos hecho referencia, es decir, al principio de oralidad, al de publicidad, al de continuidad, al de la identidad física del juzgador, al de inmediación y, por supuesto, al de contradicción. En cuanto al principio de oralidad, el Código Procesal Penal santafesino establece que las partes van a expresarse en forma oral. Solamente pueden consultar esquemas o ayuda a memorias, pero no leerlos. Solamente se permitirá la lectura de una cita jurisprudencial o doctrinaria o de la parte de un documento. También el Código santafesino consagra expresamente el principio de publicidad, en el sentido de que la audiencia de debate va a realizarse a puertas abiertas para permitir el acceso al público, a la sala de audiencias. Solamente podrá realizarse a puertas cerradas, es decir, restringirse la presencia del público durante la audiencia de debate, cuando la publicidad pueda afectar a la víctima, por ejemplo, en caso de ser delitos sexuales, por la vulneración a la intimidad que ello pudiera llegar a implicar, o cuando puede llegar a comprometer la seguridad del Estado, por ejemplo, que puedan llegar a ventilarse secretos oficiales. Fuera de estos casos especiales y taxativos, nos encontramos que siempre rige el principio de publicidad, en el sentido de que la audiencia de debate se debe realizar a puertas abiertas, permitiendo el acceso precisamente a toda la comunidad. En relación a la publicidad, se plantea el interrogante de si pueden ser televisados los juicios orales en el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, ya sea a través de un medio televisivo o a través de cualquier otro medio tecnológico, como por ejemplo a través de Internet. Al respecto, el Código Procesal Penal de Santa Fe no contiene una norma procesal específica que lo regule, es decir, no hay ni una regulación específica ni tampoco una prohibición. A los fines de dilucidar justamente esta laguna que se produce en el digesto santafesino al no haber una regulación expresa,
tendríamos que analizarlo desde el punto de vista constitucional. Y como ya hemos visto cuando analizamos los principios constitucionales, vemos que los tratados internacionales sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional consagran expresamente la publicidad del proceso penal, como lo hacen la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. En este sentido, este último tratado internacional consagra expresamente la posibilidad de la presencia o de la asistencia de la prensa durante el juicio oral, lo que estaría dando justamente una pauta hermenéutica muy significativa a los fines justamente de poder fundamentar la posibilidad de la televisación del juicio oral y público a nivel de la provincia de Santa Fe. A su vez, también tenemos que recordar desde el punto de vista constitucional de que a través de la televisación del juicio oral no solamente se permite concretar el derecho constitucional a la libertad de expresión que tienen justamente los medios de prensa, los medios periodísticos, sino también el derecho a la información que tenemos todos nosotros como sociedad, como comunidad, a los fines de poder tomar conocimiento de lo realizado en la audiencia de debate, cuando, por ejemplo, la capacidad de la sala de audiencias no puede albergar a la gran cantidad de personas que puedan estar interesadas justamente en tener un conocimiento de lo que ocurre durante la audiencia de debate. Entonces, de allí la posibilidad de la difusión a través de los modernos medios tecnológicos, como puede ser la televisión o puedan ser, por ejemplo, internet o cualquier otro medio o soporte técnico a los fines de la difusión de la audiencia de debate. El Código Santafesino también consagra el principio de la identidad física del juzgador, ya que en su articulado exige la presencia ininterrumpida de los integrantes del Tribunal de Juicio durante el desarrollo de todas las audiencias. A su vez, el Código de Santa Fe también consagra expresamente el principio de continuidad procesal, en el sentido de que el juicio oral se va a desarrollar a través de una serie de audiencias consecutivas hasta su terminación, y solamente pueden suspenderse esas audiencias de debate por supuestos taxativamente establecidos en el propio Código Procesal Penal y por un término que no puede superar los 15 días. En este sentido, el Código Santafesino establece como supuestos de excepción que pueden implicar la suspensión de la audiencia de debate, por ejemplo, cuando sea necesario resolver una cuestión incidental o cuando tenga que realizarse una determinada actividad procesal fuera de la sala de audiencia, o en el supuesto de enfermedad del juez o de los jueces o de alguna de las partes. Superado ese plazo de 15 días, si no se reanuda la audiencia de debate, implicará la invalidación del mismo. Es decir, que el Código Procesal Penal de Santa Fe regula y concreta en la audiencia de debate todos los principios procesales que hacen justamente a la propia esencia del juicio oral.